con todo lo bueno. Empezamos con un gran taller de nuestra querida profesora Francisca Folch, que es profesora de letras inglesas aquí en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, y también es doctorada en literatura comparada por la Universidad de Austin en Texas. Así que los dejo con ella para que nos deleitemos con su taller. Ella es una gran experta en Shakespeare, así que estoy segura de que vamos a aprender muchísimo hoy. Y muchas gracias nuevamente a todas y todos por conectarse esta mañana. Y muchas gracias a Francisca. Muchas gracias, María José, por esa introducción. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar con algunas de las cosas que quiero comentarles hoy día. Tengo un montón que comentar, así que les pido, si es que tienen preguntas, que me las hagan saber, las pueden comentar en el chat, y al final igual vamos a tener varios minutos para que pongan sus preguntas. Ok, entonces lo que yo les quería comentar un poquito hoy es cómo abordar la enseñanza de este personaje canónico que se ve como inalcanzable, inabarcable, y que a la vez, como profesores de colegio, de universidad, tenemos que presentarlo a los alumnos. Yo enseño Shakespeare en inglés, pero he dictado cursos en castellano, y a mí siempre me sirve tener el original un poco como referencia, lo cual quiere decir que estamos lidiando también con las traducciones de Shakespeare, obviamente. Y entonces pensaba dividir esta charla en tres. Uno, abordar el mito de Shakespeare, es decir, entender a Shakespeare no como un autor inamovible, sino como un personaje que fue construido. Después dedicarle un tiempo a ver esta idea del lenguaje. ¿Qué es lo más importante en Shakespeare, el lenguaje o el argumento? ¿Y con qué nos quedamos, sobre todo cuando lo estamos enseñando en traducción? Y luego, como tercer punto, pero en realidad como el punto de partida, el tema de la relevancia de Shakespeare. ¿Por qué seguimos dándole a Shakespeare? Y esto a mí me encanta, yo esto lo enseño desde la pasión pura, pero ¿por qué seguimos dándole vuelta a Shakespeare? ¿Por qué enseñamos Shakespeare en Chile? De repente como que uno también se pregunta, ¿no será este señor ya algo que tenga que enseñarse quizás tan solo en países angloparlantes? Así que eso se los dejo a su criterio. Siempre parto de manera muy abierta el curso, los alumnos están casi siempre muy asustados, sobre todo porque estamos leyendo en el idioma original, pero también hay una especie como de fastidio, de tedio frente a estos textos antiguos que ya conocen más o menos la historia y no quieren ver en detalle. Entonces yo les permito odiarlo si quieren, pero odiarlo con justificación. Entonces, pensemos en el mito o cómo desmitificar un poquito la figura de Shakespeare. Tenemos partimos, digamos, con la idea de que Shakespeare nació y murió en teoría el mismo día. Entonces, esta cosa casi mística o mágica de que haya sido bendecido, por así decirlo, numéricamente, es parte de la idea del genio construido. Sabemos o creemos que fue el 23 de abril de 1564 el día que nació, porque tenemos la fecha del bautizo, que es el 26 de abril, y en esa época se estilaba que a las guaguas se las bautizaba 3 días después del nacimiento. Entonces esto es especulación, pero funciona muy bien con la idea del mito de Shakespeare. Si se fijan, la pequeña imagen que puse ahí abajo muestra a Shakespeare como hablando, entusiasmando a su público, sobre todo mujeres que parecen estar desvaneciéndose de amor o de interés por las historias que despierta Shakespeare. Esta es parte de la idea del mito, de este hombre que es mágico con sus palabras. Y la figura real era mucho más... bueno, era un hombre de teatro, un hombre también financieramente muy, muy capo.
y alguien que escribió lo suficientemente, con el cuidado suficiente para no caer en prisión, que era algo típico que le ocurría a los escritores y artistas de la época. Como estoy hablando desde Londres, de repente si la pantalla, si hay un problema de desfase acústico o visual, por favor avísenme, así me preocupo y paro. En fin. Acá tenemos algunos de los datos fácticos de Shakespeare, que no son muchos. Entonces, tenemos el día de su nacimiento, sabemos que su padre John Shakespeare se transformó en una persona bastante importante dentro del pueblito donde nació en Stratford-upon-Avon. Su padre era curtidor y hacía guantes, pero pensemos en los guantes más bien elegantes de la aristocracia. Puse ahí una imagen del tipo de guantes que estamos hablando, con mucha decoración, muy cuidados. Ya hay bastante uso de metáforas respecto a los guantes y al trabajo del curtidor en los textos de Shakespeare. La madre era, al parecer, Mary Arden, de una clase social más alta que John Shakespeare, posiblemente católica, y posiblemente sí sabía leer y escribir, lo cual era bastante inusual para la época. Y que puede explicar después por qué Shakespeare insiste en educar a sus hijas, y Susana también, la primera hija, sabe leer y escribir. Él asiste a un grammar school, que pueden ver, este es el colegio original de Shakespeare, que todavía se conserva más o menos un poco reproducido, ¿no? Ahí abajo, y si se fijan, tristemente, es prácticamente igual a lo que tenemos hoy en día. O sea, en términos de estructura de la sala de clase no se ha cambiado mucho. Están ahí los escritorios y el profesor que enseña desde la parte de adelante. Se enseñaba mucho latín y mucha de la enseñanza era a través de repeticiones, con un énfasis especial en la retórica, en cómo deslumbrar al oyente con el lenguaje. Y lo otro que se hacía mucho se hacían pequeñas obras de teatro de los escritores latinos, sobre todo. Shakespeare se casó con Anne Hathaway, esto lo deben saber. Ella era mayor que él por 8 años, y alguna gente especula que eso es una de las razones por las cuales en teoría no se habrían llevado muy bien. Tuvo 3 hijos, Susana la mayor, y después 2 mellizos, Hamnet y Judith. Hamnet muere a los 11 años de la peste bubónica, en ese tiempo él escribe la obra Hamlet, que especulan los estudiosos tiene que ver también con la figura del padre, qué significa ser padre, cuál es el rol del hijo, etcétera. Y toda esa pena respecto de la muerte de su hijo la canaliza en la obra. Y en 1588 Shakespeare parte a Londres, donde se transforma en un actor y escritor prolífico, y 2 décadas es uno de los más grandes escritores. Y aquí es donde, entre medio, entre que se va de Stratford a Londres, hay un espacio vacío que lleva a cierta especulación biográfica. Una de las primeras apariciones en la prensa de Shakespeare es cuando es acusado de plagio por Robert Greene, uno de estos escritores rivales que estaban dando vueltas. Les voy a mostrar en un segundo. O sea, ya desde el principio su fama, el punto que quiero hacer es que la fama no es instantánea, y una de las primeras cosas es un comentario negativo. En 1592 cierran los teatros por la plaga, y en esta época es cuando Shakespeare escribe sus famosos sonetos. Él trabaja en varios teatros y finalmente se transforma él mismo en un dueño propietario de un teatro, el Teatro del Globo, en la parte sur del Támesis, al otro lado del río. Ahora les voy a mostrar un mapa. A la muerte de la reina Isabel, que le encantaba el teatro, asume Jacobo I, y Shakespeare está siempre muy pendiente de bajo quién escribe qué obra. Por ejemplo, en Sueño de una noche de verano hay un pequeño tributo a la reina Isabel,
que no es alcanzada por la flecha de Cupido y sigue su camino sin ser atacada por Cupido, es decir, este es el tributo a la reina virgen. Y Jacobo I, por ejemplo, le encantaba el tema, estaba obsesionado por el tema de las brujas y de lo sobrenatural, de lo demoníaco, y de hecho escribió un tratado sobre cómo mantener a raya el demonio y lo real que era esto, y es una de las razones por las cuales Shakespeare escribe Macbeth, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de las brujas y sabiendo que el patrono del teatro, Shakespeare estaba trabajando en una compañía que se llamaba Los Hombres del Rey, es decir, el rey era el mecenas, y escribe Shakespeare un poco pensando en complacer a Jacobo I. De nuevo, Shakespeare es muy estratégico en cómo escribe y cómo hacer para mantenerse siempre al margen de los problemas. En 1607 parece tener una crisis física y que finalmente lo lleva a decidir retirarse a Stratford. Él había acumulado dinero, era un rico empresario a esas alturas, y compra la casa más grande en Stratford, que la llama New Place, y la imagen la pueden ver al final, New Place, en el fondo, perdón, de la diapositiva, y ahí se jubila por sus últimos años. En 1613 se incendia el Globe, se quema entonces este teatro en el cual Shakespeare había invertido su pasión y toda su escritura y su arte, y eso al parecer termina de aniquilarlo psíquicamente, y él muere finalmente a los 52 años en 1616. Lo que les muestro abajo es un escudo de armas, un borrador de la postulación que Shakespeare hizo para obtener un escudo de armas. Fíjense acá el pajarito este, hay un juego, porque esta es una lanza, y el nombre de Shakespeare es Shake, como remecer, spear, la lanza. Entonces ahí hay un juego en el fondo de él, está proponiendo a fin de cuentas escalar socialmente, ¿no? Porque él al obtener este escudo de armas, él se está presentando como alguien que pertenece a la nobleza. Acá les muestro cómo eran los teatros de la época. Ya para el 1600 había dos tipos de teatros. Estaban los anfiteatros abiertos, como el que ven acá, que era el Globe, o había salones interiores como el Blackfriars Theatre, que permitía hacer obras de teatro en invierno, porque obviamente que el Globe, y aún sigue así, el Globe solo funciona cuando hay buen clima, esencialmente verano, primavera-verano. Porque cuando llueve o cuando hace mucho frío se pone un poco imposible hacer las obras. Y como ven acá, está el escenario y alrededor se sientan todos los espectadores, hay espacios sentados y hay espacio para el pueblo, o los que pagaban menos dinero, que se llamaban los groundlings, los que estaban en el suelo, y esos estaban parados. Y la tradición que tiene el Globe hasta el día de hoy trata de pensar en cómo se llevaban a cabo estas obras de teatro a plena luz del día, porque no había iluminación artificial. Entonces los actores veían a los espectadores y hasta el día de hoy interactúan con ellos. Y hay mucha actividad, mucho movimiento en el teatro. Entra la gente, sale la gente, come, se sienta, duerme, hay niños, bebés. Es bien caótico. Quiero un poco, de nuevo, desacralizar el espacio del teatro como algo, como lo concebimos un poco hoy, que está los asientos están en la oscuridad, el actor está como enfrascado en su pequeño capullo sobre el escenario, por así decirlo. Esto es mucho más, no sé si informal es la palabra, pero es mucho más participativo. Acá está un pequeño mapa de los teatros en la época. El primer teatro en el que participó Shakespeare era The Theatre, acá arriba, y luego se muda al otro lado del río Támesis,
¿Dónde está el globe? Acá está el globe. La idea siempre era mantenerse fuera de la jurisdicción de la ciudad de Londres para así tener un poquito más de libertad a la hora de escribir y montar las obras. Entonces lo que ven en un como café un poquito más oscuro es donde estaba la jurisdicción de la ciudad. Entonces el Globe y estos otros teatros que eran un espacio donde había prostitución, había toda suerte como de entretención, eh, y que podía ser un poco más, había más suciedad, más, un ambiente como más, menos cuidado, iba muy bien, digamos, fuera de la jurisdicción, más les valía, ¿no? que ocurriera fuera de la jurisdicción de la corona. Si bien Isabel I, sabiendo, para querer mantener el control de las compañías de teatro, lo que hizo fue implementar el mecenazgo de las compañías a través de sus cortesanos. Entonces, el Lord Chamberlain tenía el mecenazgo de tal compañía, etcétera, etcétera. Esto le permitía a los actores, bueno, era un poquito menos de libertad, un poquito más de control, pero les permitía tener teatros estables, e invertir más dinero en los trajes, en los vestuarios, en las pelucas, que eran muy importantes, en las barbas, que todo eso era de gran importancia porque había poca escenografía en la época, entonces mucho se mostraba a través del vestuario. Acá está una imagen del globo en su origen, digamos, como se veía en la época, y este es el globe como se lo ve hoy día. Está un poquito corrido desde donde estaba originalmente, y fue creado con madera reutilizada del teatro, The Theatre, que estaba arriba cuando vimos en el mapa. Y el globe originalmente fue utilizado por los Lord Chamberlain's Men. El mecenas era Lord Chamberlain, y luego cambió a The King's Men cuando Jacobo I tomó ese mecenazgo. Acá ven otra imagen. A la izquierda pueden ver en el fondo la simpleza del escenario. Arriba en el techo se llamaba los cielos, desde los cielos podían descender o se podían colgar ciertos implementos para indicar que es los cielos, el cosmos, y abajo, acá no se ve, pero había un pequeño, una puerta que podía servir como prisión, o por donde podía salir algún personaje más demoníaco. Lo otro que quería mostrarles era acá abajo, no sé si se fijan, al lado del Globe está The Hope es un teatro, The Swan es también un teatro, pero al lado, The Rose también es un teatro. Había gran efervescencia teatral y mucha demanda por obras, pero al lado de eso van a ver dos cosas. Uno es el Bull Ring y el otro es el Bear Garden. Y con esto les quiero decir que el teatro competía directamente con otros tipos de entretención. Y en los otros tipos de entretención, en el Bull Ring había combates entre toros y perros, y en ¿cómo se llamaba este? En el Bear Garden había combates entre osos y perros. Entonces, esto, y a la reina Isabel al parecer le encantaba esto. Entonces, la gente iba un poco, la idea era, ¿qué voy a ir a ver hoy? ¿Hamlet o cómo destruyen los perros a este oso? Es decir, la violencia era parte del día a día, no era, y el teatro no era una cosa exclusiva ni de alta alcurnia. Había espacio para todos. Y así como se podían ir a ver obras de teatro con mucho lirismo, también se podía ir a ver la violencia de animales. Y tenemos por acá, o sea, una de las salidas más famosas de uno de los personajes de Shakespeare es en Cuento de Invierno, donde uno de los personajes sale perseguido por un oso, y la gente se ríe, qué ridículo. Ok, es ridículo, pero no es inimaginable. O sea, habiendo un teatro de osos al lado,
¿por qué no? Podría haber alguien sido perseguido por un oso. Y lo que les quiero también señalar es lo presente que estaba la violencia en general, la sangre. En esa época y en ese espacio sobre todo había ejecuciones públicas casi todos los días, a modo ejemplificador y también a modo de entretención. Entonces Shakespeare y todos los ciudadanos de Londres bien podían ver a estos prisioneros siendo ejecutados por distintas razones. De hecho, se me olvidó ponerles la imagen acá, pero cuando ven una litografía de la época, pueden ver caminando hacia o sea, cuando uno llega a la entradita del puente de Londres, se ven las cabecitas en picas cortadas de los traidores que habían cometido un acto de alta traición, que era el máximo, lo peor que se podía hacer, y a modo de ejemplo se los tenía puestos ahí para que uno cuando entrara a Londres tuviera cuidado. No cometa alta traición, era el mensaje. Ok, entonces quería un poco contextualizar la idea de cuál era el mundo de Shakespeare y que no estaba conversando con estas señoras que se desmayaban de amor por él, sino que estaba enmarcado en un mundo mucho más popular, mucho más violento, mucho más cotidiano, si se quiere. El otro elemento interesante cuando uno piensa en la desmitificación del personaje es, acá literalmente tratan la pregunta es, ¿quién escribió Shakespeare? ¿Existió Shakespeare? Es una de las preguntas que se hacen. Y los llamados anti-stratfordianos, los que no creen que Shakespeare, que nació en Stratford, fue el Shakespeare que escribió las obras, el argumento que estos estudiosos hacen es que hay una falta de conexión entre el Shakespeare de Stratford y el Shakespeare que aparece en Londres, ya sea porque no son la misma persona o porque Shakespeare, este actor, fue usado como un frontis para otro escritor. En parte porque los cortesanos no podían escribir en la época, no podían publicar, no es que no pudieran escribir, no podían publicar. Entonces que se lo haya utilizado como una fachada. ¿En qué se basan los anti-stratfordianos? Y hay miles de libros, no sé si miles, pero cientos de libros al respecto. Uno, por ejemplo, no hubo panegíricos para Shakespeare en Stratford, es extraño. Y lo que más les molesta es que no se entiende cómo una persona como Shakespeare, que solamente fue a este pequeño grammar school local, sepa tanto sobre materias tan distintas como la música, las matemáticas, la astronomía, la astrología, la medicina, la heráldica, la navegación, la mitología, la guerra. Sorprende, por decirlo menos. Pero también puede ser, o sea, la respuesta en general era un genio, y todo esto lo absorbió, y no es imposible que todas estas materias las haya visto en sus lecturas y en su colegio. Lo otro que dicen los anti-stratfordianos es que es curioso, estas son las muestras de las firmas que tenemos de Shakespeare. Esta era una sociedad muy litigante, está todo escrito, muchas cosas escritas, y había muchas demandas por pequeñas sumas de dinero. Incluso Shakespeare estaba envuelto, como vemos acá, en distintos temas de litigio. Entonces se ven distintas firmas de Shakespeare, y lo curioso es que ninguna firma es igual a la otra. Es decir, esta es una persona que en teoría escribió durante 2 décadas y no sabe escribir su propio nombre, o cambia la ortografía de su nombre, en una época en que la ortografía todavía no estaba fija. Hay personas que dicen que ya hacia el final se ve un Shakespeare más débil, que lo aquejaba una enfermedad, posiblemente. Y si se fijan, ninguna de las formas en que está escrito el nombre de Shakespeare es la forma como la escribimos hoy día. Esa forma está tomada después del primer folio. Lo otro interesante es que el testamento de Shakespeare, el hombre de Stratford,
no contiene dentro de los objetos legados ninguna referencia a manuscritos o libros, lo cual es extraño, dado que los manuscritos y los libros en esa época tenían un valor muy alto. No era fácil tener un libro, uno mismo tener un libro era un tema importante, era algo que valía dinero. Y ¿qué más? Y acá lo anecdótico, recuerdan que les dije que hay mucha gente que cree que Shakespeare y su señora no se llevaban bien, pues acá aparece la razón, ¿no? La razón es, no sé si se fijan, acá arriba hay como que escribió el testamento y después como que se acordó, como algo después, como que puso acá, hizo un agregado, y el agregado dice, y a mi señora le doy la segunda mejor cama. No la primera, la segunda. Entonces, claro, se dice en el fondo que se llevaban pésimo y bueno, ya le doy algo a esta señora. Pero también se argumenta desde el otro lado que los objetos eran muy valiosos y que la segunda cama era la cama matrimonial y la primera cama, la mejor cama, habría sido la cama de los huéspedes. Pero, en fin, eso es para los biógrafos. Lo otro que no sabemos es cómo se veía Shakespeare. No tenemos ningún retrato fidedigno, y este retrato que aparece en el primer folio, que ahora les voy a comentar en un poco más de detalle, en esta antología de la obra de Shakespeare, no es un muy buen grabado, frente amplísima, o sea, no parece ergonómicamente apropiado, y los que piensan que Shakespeare no es Shakespeare dicen que esta imagen representa una máscara. Si se fijan en el cuello hay como un corte, y eso significaría para la gente que sigue las teorías de la conspiración, que esta es una máscara y que Shakespeare no es sino una fachada. Pues bien, si Shakespeare no es Shakespeare, ¿a quién proponen? Se propone a Francis Bacon, que era un ensayista y filósofo, también gente que propone a Christopher Marlowe, un dramaturgo y el más famoso de la época, murió bastante joven, en 1593, justo cuando Shakespeare comienza a despegar, y algunos especulan, él murió, atravesado con un piquete en el ojo después de una lucha en una taberna. Al parecer Marlowe estaba envuelto en algunos casos de espionaje un poco turbios, y dicen que él, para esconderse, se reinventó como Shakespeare. Después está el conde de Oxford, que era un poeta lírico, Sir Walter Raleigh, que era un explorador, es otro candidato, John Florio, que es un inmigrante italiano, y la propuesta ahí es porque Shakespeare pone muchas de sus obras, las sitúa en Italia, entonces que eso tendría sentido. Y también hay gente que dice, no, fue la reina Isabel, ella misma la que escribió Shakespeare. Y hay muchas obras al respecto de estos anti-stratfordianos, quién escribió Shakespeare, el testamento, etcétera, etcétera. Hay una película, Shakespeare, el fraude, etcétera. ¿Quiénes están en el campo de los anti-stratfordianos? La primera fue una mujer, Delia Bacon, que escribió este ensayo, pero también, si no creen en Shakespeare, están en buena compañía: Charles Dickens, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Mark Twain, Sigmund Freud, Henry James, Orson Welles, Charlie Chaplin y muchos otros creen que no, Shakespeare no era Shakespeare. Y desde el otro lado están los stratfordianos, y a la cabeza de ellos el señor Stanley Wells, presidente del Shakespeare Birthplace Trust. Pero acá me da risa porque encontré un formulario que uno puede llenar para declarar que uno cree que la especulación de la autoría de Shakespeare es un tema válido para los estudios. Esto es muy candente, este tema, pero para los que estudiamos Shakespeare quizás no tan relevante a la hora de estudiar la obra en sí. Pues bien, habiendo desmitificado esa idea, lo otro que quizás es interesante pensar es en el
texto que leemos como sagrado porque no lo es. Las obras de Shakespeare circularon en varios formatos y eso quiere decir que para muchas de las obras, no todas, em, tenemos distintas versiones. El nombre de los formatos deriva del tamaño de la hoja. Entonces esta hoja que está dividida, que tiene más o menos este tamaño, es un folio. Ahora si uno la dobla así, estamos frente a un cuarto. Si uno la vuelve a doblar así, es un octavo. Si uno la vuelve a doblar así, es un sextinmo. Y Shakespeare, las obras circularon en folios, cuartos y octavos. ¿Quién escribió? El único formato legítimo, por así decirlo, fue el primer folio, una antología póstuma creado por actores que estimaban grandemente a Shakespeare. Y los cuartos y los octavos circulan de distintas formas. No sabemos bien quién los escribió, pero puede ser miembros del público, algún actor que se sepa sus líneas, pero no la del otro personaje, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un discurso como el de Hamlet, el famoso ser o no ser, lo tenemos en distintas versiones. Entonces lo que nosotros leemos muchas veces es un compendio, una mezcla de lo que se cree que podría ser la versión más fidedigna del original, si es que lo hay. Entonces, por ejemplo, el primer folio tiene esta versión, la del medio es el buen cuarto, es la versión más larga, y después hay un cuarto más o menos malo, que es la versión más corta. Entonces también hay que pensar que estamos frente a variantes del mismo texto. Acá les muestro la primera página de la antología dedicada a Mr. William Shakespeare, Comedies, Histories and Tragedies, que se publicó en 1623 y que fue muy importante porque el formato folio se reservaba más bien para tratados médicos, enciclopedias, cosas como muy, muy raramente para textos literarios. Entonces, quiere decir, esto nos indica que para la época Shakespeare era considerado como un escritor muy importante para obtener este tipo de edición tan prestigiosa. Y la importancia de este libro radica también en que hay muchas de las obras que solo existen gracias al primer folio, que no están en ninguna otra versión, no hay versiones de cuartos ni octavos ni nada más. Por ejemplo, Macbeth y muchas otras, solo existen gracias a este primer folio que todavía tiene varias copias dando vuelta hoy día, sobre todo en los archivos de manuscritos. Una de las primeras invitaciones en el prólogo de este primer folio trata en todo caso al lector como una persona que va a estar interesada en esto. Entonces le hace propaganda al libro, le dice, haga lo que sea, tómelo como quiera este texto, pero cómprelo. O sea, hay ahí también una especie de industria de Shakespeare, el comienzo de la industria de Shakespeare. Y el comienzo del mito de este Shakespeare como genio. Lo que dicen el destacado que tengo acá abajo, dice, su mente y su mano iban juntas. Lo que pensaba lo vertía. Y escasamente hemos encontrado tacha alguna entre sus papeles. O sea, la idea es que Shakespeare escribía y como que le fluía y le salía todo perfecto. Y acá tenemos a Ben Jonson haciendo un comentario respecto de esto, y él dice, recuerdo que los actores con frecuencia mencionaban con admiración que Shakespeare cuando escribía nunca tachaba una sola línea. Mi respuesta es, si tan solo hubiera tachado miles. O sea, la idea como de la verborragia, quizás, de lo que, en el fondo, de que quizás tiene muchas palabras, o la idea que se podían eliminar algunas, no es necesariamente una idea contemporánea, sino también algo de su época, una crítica que le hacían en su época también. De hecho, como les había comentado, lo primero que recibió Shakespeare fue una crítica por hacer plagio, por robarle las ideas y el lenguaje a otros escritores. Acá tenemos este panfleto de 1500,
1592, escrito por, creemos, Robert Greene, que era uno de los escritores rivales de la época, donde él habla, no cita directamente a Shakespeare, pero es bastante obvio, cita al cuervo advenedizo, adornado con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en una piel de actor, cree poder atronarnos con sus versos blancos como el que mayor, y siendo como un perfecto Johannes Factotum, este que hace un poco de todo, se tiene por el único sacude escenarios, la palabra original es shake scene, del país. La referencia ahí a la parodia del nombre es bastante obvia. Y uno de los apartados que tengo para el día de hoy tiene que ver con la relevancia de Shakespeare. Hay una serie cómica que lleva 4 temporadas, ahora está, no sé si sigue o no, que se llama Upstart Crow, o El Cuervo Advenedizo, que es una especie de sitcom, es como ver Friends pero con Shakespeare, que se las recomiendo. ¿Qué más? ¿Cuándo partió lo que se llama el fetiche de Shakespeare? En el siglo XVII hubo varios dramaturgos o directores que montaron las obras de Shakespeare y les cambiaron, las adaptaron. Por ejemplo, Nahum Tate famosamente le cambió el final, el trágico final al rey Lear, y le hizo un final feliz con Cordelia que se casa y el rey Lear que no muere, etc. O sea, ya en esa época lo encontraban demasiado deprimente. Sus obras se hacen populares en el siglo XVIII, se montan, pero siempre con cierta distancia crítica. Pero es en el siglo XIX donde surge la idea del genio. Piensen que también es la época en que empiezan la búsqueda de la identidad nacional. Entonces, con el alza de los nacionalismos, muchas de las identidades empiezan a agruparse alrededor de ciertas figuras literarias importantes como Goethe y Dante, en dos estados que se transforman en países durante esta época. Y tenemos, por ejemplo, al romántico Thomas Carlyle, este ensayista, que también recurre a la idea del genio de este autor que nace y no necesita aprender cómo escribir, sino que simplemente la inspiración le fluye. Este rey Shakespeare no brilla acaso sobre todos nosotros como el más noble, gentil y fuerte de los símbolos de unión indestructible. Entonces acá ya estamos hablando del rey Shakespeare, y se habla sobre sus características personales. Luego, de hecho, George Bernard Shaw, que escribió Pigmalión, dijo en 1901 que estaba completamente aburrido de Shakespeare y acuñó el término bardolatría para esta gente que encuentra que Shakespeare es un rey o un genio. Y dice Shaw, con su ácida lengua de siempre, con la sola excepción de Homero, no existe ningún escritor eminente, ni siquiera Sir Walter Scott, a quien desprecie tan enteramente como desprecio a Shakespeare cuando comparo mi mente con la suya. Sería un verdadero alivio desenterrarlo y lanzarle piedras. Harold Bloom, que murió hace poco, en La invención de lo humano, él postula que antes de Shakespeare inventó la naturaleza humana. O sea, este es el contrario, ¿no? Y él se declara a sí mismo un Brontosaurus bardolator, o sea, una especie de alguien que idolatra a Shakespeare. Pero acá tenemos Tolstoy. No solo no sentí júbilo, sino que en vez sentí una repulsión y tedio irresistibles. Esto era Tolstoy, que era un eslavófilo y que no gustaba de las intervenciones extranjeras en literatura, y que le cargó Hamlet cuando lo leyó. Y acá William Hazlitt, otro romántico. Para entender la fuerza del genio humano, deberíamos leer a Shakespeare. Para ver la insignificancia del entendimiento humano, podemos estudiar a sus comentadores. Esto para decirle que la gente realmente se apasiona por Shakespeare y que hay gente que lo odia y gente que lo ama, y que si sus alumnos lo odian, que bueno, que lo odien con la pasión de George Bernard Shaw y que quieran desenterrarlo y lanzarles piedras. Eso es lo que buscamos, eso es lo que busco yo por lo menos. Lo otro interesante es esta idea de pensar que Shakespeare es un poeta
como un poeta lleno de lírica y que no desciende nunca a nada vulgar. Pues eso es lo más lejano que existe. Una de las razones por las cuales Shakespeare fue tan popular en su época fue porque apelaba tanto a la aristocracia o tanto a los temas de mayor vuelo noble, por así decirlo, como a los auditores o espectadores que estaban ahí en el pueblo y querían reírse y pasarlo bien. Y hay muchos chistes muy ordinarios, hay mucho doble sentido, mucho lenguaje soez, que les voy a mostrar en un segundo. Y es por eso que Thomas Bowdler en el siglo XIX no encontró nada mejor que escribir una versión censurada de Shakespeare para los lectores que quieren apreciar a Shakespeare sin incurrir en el peligro de caer inesperadamente entre palabras y expresiones que son de tal naturaleza que elevan el rubor en la mejilla de la modestia. Entonces esta es como una versión en inglés, pero suavizada. Y es lo que yo también me pregunto, porque yo leí Shakespeare cuando estaba en el colegio y lo leí en castellano, y recuerdo haber leído Romeo y Julieta y haber pensado, esto es una obra muy lírica, muy bella, sobre la pasión de estos adolescentes, pero releyendo Romeo y Julieta hoy día, uno descubre que en verdad son adolescentes que hacen chistes sucios, y hay mucho de sexo, de erotismo, y lo romántico es uno de los aspectos, pero no es el final y quizás ni siquiera el central de una obra como Romeo y Julieta. Y quizás rescatar o quizás apuntar a eso pudiera hacer que nuestros alumnos se interesen un poco más activamente por estos textos que parecen ser tan antiguos. Pasemos entonces al tema del lenguaje. Porque una de las cosas, a mi gusto, lo más central de Shakespeare es su lenguaje, y de hecho muchos de los argumentos no son mayormente sofisticados, o son medio sosos o tontorrones, y uno dice, o sea, en el fondo, quedarse meramente en el argumento no siempre indica la profundidad de la obra, o por qué seguimos estudiando algo así, más allá de la importancia, como de la influencia que han tenido los argumentos. Pero veamos, por ejemplo, miren esto me lo encontré una vez en Facebook. Entonces dice Facebook, Shakespeare decía, siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele, los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no se resuelve es la muerte, la vida es corta, por eso ámala, sé feliz, siempre sonríe, vive intensamente y recuerda, bla, 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 antes de morir, vive. Y yo miro esto, es que borré la persona que era para ocultar, yo digo, ¿decía Shakespeare esto? Esto está en traducción, y aún así uno debería poder decir, esto no es Shakespeare, esto es quién sabe quién. Y me demoré un buen rato en saber, no será una traducción falsa, qué sé yo, pero no, estos son esta gente, son mensajes baratos apelando, digamos, a la falacia de la autoridad de Shakespeare. Y una de las cosas que yo trato de decirle a mis alumnos es fíjense en la riqueza del lenguaje. Esto no puede ser Shakespeare. Y ahí es cuando uno piensa, ¿no?, en cuál es quizás la traducción que va a utilizar. A mí siempre me gusta trabajar con textos bilingües, aunque sea tan solo para darse cuenta cuando estamos en presencia de prosa y cuando estamos en presencia de verso, porque Shakespeare hace muchos juegos con eso. Si se fijan acá en el original, cuando cada línea comienza con una mayúscula, esto indica que estamos en presencia de verso, y en general va a ser verso blanco, que les voy a explicar en un segundo. Las traducciones, la mayoría de las veces hace caso omiso a eso, solo traduce en prosa, entonces uno no se da cuenta de cuando los personajes están tratando de ser más líricos y cuando están usando un lenguaje más burdo o más simple muchas veces.
La mayoría de los personajes que utilizan prosa son sirvientes o de clases sociales más bajas, pero no siempre. Si el personaje pierde la razón, por ejemplo, como King Lear, vamos a ver que el personaje comienza a utilizar prosa. O cuando un personaje se descontrola, muchas veces vemos que el formato comienza a disgregarse. Acá tenemos a Julieta, que está hablando después de que muere a manos de Romeo, su primo Tibaldo o Teobaldo. Ella habla sobre que ella, la escalera esta que ella iba a utilizar para escaparse, debía haber sido camino para mi lecho nupcial, pero yo moriré virgen y casada. Dios escala de cuerda, Dios nodriza, me espera el tálamo de la muerte. Y esta es la traducción que se ve como bastante pura, por así decirlo, pero si uno ve el original, hay bastantes dobles sentidos. Uno de los juegos de palabras más típicos de la época es en el verbo morir, die. Die significaba en la época isabelina un orgasmo. Entonces cada vez que un personaje dice que va a morir o que muere, puede estar diciendo que está teniendo un orgasmo. Entonces lo que pasa con Romeo y Julieta entonces es que se transforma de una obra que puede tener que ver quizás solo con el amor y la muerte, algo que se transforma en el amor, en personajes adolescentes que están enamorados del amor, del sexo y de la muerte, personajes adolescentes en suma, es mucho más convulsionada esta visión de Romeo y Julieta, a mi juicio. Si vemos acá, maid es una doncella, virgen. Entonces ella dice, voy a morir a maid, die maiden widowed, voy a ser una viuda, una doncella viuda, la traducción dije virgen y casada, que más o menos. Y después dice, iré a mi lecho de matrimonio, y la muerte, no Romeo, tomará mi maidenhead. Esto es literalmente es el himen, o sea, es la muerte la que tomará mi virginidad, que es bastante más brutal que me espera el tálamo de la muerte. Entonces, ojo con esa idea de querer como espiritualizar o sublimar a Shakespeare en algo que no es, porque creo que se pierde parte del juego. Lo otro que es muy bonito y que lamentablemente se pierde en la traducción, pero que uno puede como profesor tenerlo en mente para quizás mostrárselo a los alumnos, es cómo se utiliza el verso. Por ejemplo, acá tenemos el primer encuentro entre Romeo y Julieta, y si ven, acá está la traducción en español: si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme. Esta traducción, que es de Marcelino Menéndez Pelayo, del 2004, pone los mayúsculas al principio de las oraciones, lo cual ya nos da una indicación de que estamos frente a verso. Eso ayuda, pero obviamente lo que se pierde ahí es la rima. El verso blanco no utiliza rima, tiene un ritmo, pero no una rima. A la derecha, si identificamos con letras la rima, vemos que estamos en hand, stand, entonces hand, this, stand, kiss, tenemos A, B, eso es un cuarteto. Much, this, touch, kiss, C, B, to, prayer, do, despair, D, y luego sake, take, F. Hasta ahí lo que tenemos es un soneto inglés. Entonces lo que está diciendo Shakespeare acá es que estos dos personajes se encuentran por primera vez, y por primera vez, en el primer encuentro, construyen un soneto entre los dos. Y de hecho, fíjense, es más, primero cada personaje tiene su propio cuarteto, y luego comienzan a alternar las frases y a entremezclar las rimas. Entonces se transforma en un tejido muy bonito, es muy linda la idea. De nuevo, yo sé que se pierde en español, pero quizás tan solo hacerlo notar, creo que le da una riqueza muy bella a este encuentro, hacerlo como más mágico. Y acá Romeo y Julieta siguen rimando
hacen otro cuarteto, pero ya los interrumpe la nodriza. Ella rompe, digamos, este momento mágico. ¿Qué más les quiero mostrar respecto del lenguaje? Fíjense acá, otra de las cosas que se pueden fijar con las ediciones que utilicen para enseñar es la disposición que tienen. La versión que les estoy mostrando acá es de una edición bilingüe del Instituto Shakespeare, dirigido por Miguel Ángel Conejero, esto es de Madrid, Ediciones Cátedra. Miren lo cuidado que está la disposición del texto. Esto es por una razón, porque cuando vemos que el texto está separado, y separado como una especie de escalera, esto indica que el verso blanco está compartido por los personajes. Entonces, esta es una línea de verso, y luego esta es una línea que parte acá, sigue acá, continúa acá y termina acá. Es decir, esto es en Macbeth, cuando los personajes Macbeth y Lady Macbeth acaban de cometer el crimen. Esto cambia la idea de entender que estos personajes están compartiendo una línea de verso. Indica, uno, que son yuntas para esto, son crímenes, pareja en este gran crimen. Indica también, le da una velocidad distinta a la obra. Yo a mis alumnos en general les pido que lean esto sin decirles que están compartiendo un verso, y en general esto va algo así. I have done the deed, didst thou not hear a noise? I heard the owl scream and the crickets cry. Did not you speak? When, dice el otro alumno. Now, y Macbeth dice, as I descended, I. Si yo les digo, esta es una línea compartida, vuélvanlo a leer como si fuera una línea compartida, el ritmo debería cambiar y debería imprimirle una urgencia. Entonces acaban de cometer el crimen, están nerviosos. I have done the deed, didst thou not hear a noise? I heard the owl scream and the crickets cry. Did not you speak? When now, as I descended, hark. Se transforma en una cosa, cambia el ritmo. Y creo que eso también es importante verlo. Entonces, de nuevo, aunque no estemos tratando con el texto original en el lenguaje, la forma creo que ayuda bastante como a darle un nivel más interesante a la lectura. Esto tendría que haber ido con lo del soneto shakespeariano o inglés, que tiene este formato de rima, con algunas variantes. Esto puede cambiar, pero son 14 versos de pentámetro yámbico, con 2 versos de rima pareada al final. Eso iba con lo de Macbeth, o sea, perdón, con lo de Romeo y Julieta. Y pentámetro yámbico, muy brevemente, porque no nos vamos a meter en eso, y en español no funciona de la misma manera. El pentámetro yámbico son 5 yambos, pentas, o 5 yambos que tienen el siguiente ritmo, los yambos. El yambo tiene el siguiente ritmo: no estresado, estresado, no estresado, estresado, no estresado, estresado. Y eso le da una cierta solemnidad, en teoría, al ritmo. Escuchen esto. To be or not to be, that is the question. Y ahí hay una sílaba extra que lo suaviza, es un final femenino, como se llama. Entonces, ese espacio como más pesado, el ritmo más pesado, se le da con el pentámetro yámbico. Y cuando el pentámetro yámbico, la línea de pentámetro yámbico no tiene rima, se la llama verso blanco. Obviamente que eso en traducción se pierde, pero el sentido de solemnidad se puede imprimir quizás a través del lenguaje. No, acá está nuestro aporte a Shakespeare. Uno de nuestros aportes se puede ver en el poeta Nicanor Parra, que hace una traducción maravillosa, muy interesante, de Lear, del rey Lear, que él titula Lear, Rey y Mendigo, que fue puesta en escena con el director Alfredo Castro en 1992, con Héctor Noguera como el rey Lear para el Teatro de la Católica. Y esta versión, bueno, Parra dice, Shakespeare es intraducible al inglés contemporáneo, ¿cómo será traducirlo al castellano? Y ok, sí, pero fíjense las cosas interesantes que propone Parra para esto. Déjenme ver cuál es mi hora, estoy bien en la hora. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con estos nombres difíciles? Por ejemplo, Edgar, que es el hijo bueno, el hijo
leal de uno de los personajes. Dice, this is the foul fiend Flibbertigibbet. Y Parra traduce, Flibbertigibbet es el nombre del demonio o una persona que habla mucho. Y Parra dice, este es el maligno Flibbertigibbet. O sea, como que ahí no se mete. Parra no se mete, lo deja ahí como una palabra, casi como un obstáculo. Pero luego hacia el final del pasaje, Edgar canta una canción que para la época era una canción local, una canción que se conocía. Esta no es una invención de Shakespeare. Y entonces Parra propone lo siguiente. Este es el maligno Flibbertigibbet, aparece a la hora de que y se marcha el primer canto del gallo, bla, bla, bla. Y al final la canción es que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta y agrega va de retro, bruja, va de retro, que es la fórmula medieval para el exorcismo. Entonces acá Parra cambia lo literal del texto, que a mí en general me gusta el texto literal porque siento que es lo que se apega más para tener la mayor cantidad de niveles para el lenguaje, pero acá lo que hace Parra es recrear el efecto que habrían tenido los espectadores de una obra de Shakespeare, que habrían conocido la canción que canta el personaje, y que lo canta y que se hace el loquito. Y acá esta canción funciona de la misma manera, es una canción que conocemos y se le da una especie de vuelta de tuerca hacia el final. ¿Qué más hace? Acá estoy hablando un poco de traducción y un poco de cómo abordar textos, cómo abordar las traducciones y dónde cabemos nosotros en Chile frente a Shakespeare, ¿no? Y creo que tenemos ahí un gigante en nuestro poeta también. Kent, y esto a los alumnos les encanta, pero Kent, que es el leal sirviente del rey Lear, que lo sigue después de que se destierra a sí mismo, digámoslo, y vaga por el páramo. Él increpa a uno de los sirvientes de una de las hijas que ha despreciado a su padre, lo increpa con uno de los insultos más jugosos y coloridos que hay en las obras de Shakespeare, y los alumnos gozan con esto porque está lleno de, imagínense, tiene miles de insultos Shakespeare, pero este no se detiene, es implacable, y fíjense que en el original está escrito en prosa, que funciona bien porque es un insulto. Kent es un cortesano, pero dado que está acá representando un personaje, un sirviente más bajo, y dado que está insultando burdamente a otro personaje, paréntesis, el otro estado en el cual los personajes siempre hablan en prosa es cuando están ebrios. Todos los ebrios en Shakespeare hablan en prosa. Y acá Parra traduce lo siguiente. Tú eres entiéndase, granuja, pícaro por tragasobra, despreciable, engreído, miserable, es un delator, un hijo de puta, presumido, rastrero, salamero, sangre de horchata, revista, cobarde, caballero nonato de 50 libras, holgazán insolente, cuya hacienda cabe en una maleta, 3 tigres, trajes al año, patas hedionda, empañador de espejos, sí, lacayo experto en genuflexiones, pero que no es más que un engendro ruin de granuja, alcahuete, cabrón, hijo y nieto de perra descastada. El original no es todo exacto, 3 tristes trajes, obviamente es un juego de palabras ahí, pero la idea de esta avalancha de palabras que buscan hundir a la otra persona se da, creo que muy bien, y funciona acá en Parra como una especie de poema. Él lo sitúa como un poema que está diciendo quizás otra cosa que el original. Acá les muestro de King Lear 3 versiones, 3 traducciones. Una de las que más me gusta a mí, digamos en términos de lo fidedigno, es la de Braulio Fernández y Paula Baldwin, que son 2 académicos de la Universidad de los Andes que han hecho varias traducciones de Shakespeare. Fíjense que acá Fernández y Baldwin agregan F, es decir, indican dónde el folio obtiene esa palabra que quizás
el cuarto no tiene. Acá, por ejemplo, este O indica, el cuarto dice eso, pero el folio no lo tiene. Acá mismo, O. Entonces, eso nos permite entender un poco cómo estamos trabajando el texto, en el fondo, cuál es la compilación, qué está ocurriendo a nivel de edición. Y tenemos acá abajo la versión de Astrana Marín, que fíjense, no respeta la versión de Astrana Marín fue un gran aporte en su minuto porque hizo la traducción de las obras completas de Shakespeare y capta muy bien el sentido general, el sentido de lo que quiere decir, ¿sí? El texto. Que a mi juicio muchas veces se pierde, prefiero la cosa literal, pero yo creo que depende de cada persona. Prefiero la cosa literal que suena un poquito más extraña que la cosa quizás que fluye tan bien. Acá, fíjense, Lear está hablando en prosa en esta traducción. Ok, vamos a la última parte. La última parte, ¿qué hora es? La última parte tiene que ver con la relevancia. En el fondo, ¿por qué seguimos hablando de este señor? ¿Por qué a sus alumnos debería importarles? Entonces pensemos, a ver, yo a mis alumnos, cuando enseño esta clase en inglés, yo a mis alumnos los obligo a aprenderse citas de memoria. No les hago aprenderse las citas completas, pero sí que sepan rellenar la palabra correcta. En general me odian, pero lo que les trato de decir es que una de las formas de gozar a Shakespeare es después poder identificar la cita y saber en el fondo cuando alguien está jugando con el lenguaje o haciendo una referencia a la obra original. Entonces, por ejemplo, acá en Skyfall de James Bond, hay un momento donde creo que hackean la pantalla, el malo hackea la pantalla. Y la pantalla dice, think on your sins. O sea, piensa en tus pecados. Y eso es una referencia a think on thy sins, que tiene que ver con Otelo. Cuando Otelo, antes de matar a Desdémona, él le dice, piensa en tus pecados. Entonces, eso es un guiño, es como, uno se siente muy bien, o sea, hay un gozo personal ahí, uno se siente muy bien, dice, lo capté, entendí el argumento. Pero quizás ya, eso es superficial, a mí me divierte, quizás a nadie más. Pero si vamos quizás a un fondo, ¿qué es lo que hace a Shakespeare distinto? ¿Por qué seguimos dándole vueltas a Shakespeare? ¿Por qué Shakespeare y no otra persona? Acá tenemos en esta imagen que les estoy mostrando la única versión de manuscrito que sabemos fue escrita, contiene la letra manuscrita de Shakespeare, ¿sí? Y esta es una revisión que se le solicitó a Shakespeare para cambiar y editar algunas cosas de una obra de teatro que se llamaba Tomás Moro, que le escribió Anthony Munday, y estas 147 líneas son la única muestra que tenemos de su escritura. Y acá Tomás Moro fue un estadista, un abogado, etcétera, y acá estaba actuando como un sheriff suplente de la ciudad de Londres, y hay una turba de gente que no quiere más inmigrantes, no los quiere más, no quiere que se vayan de la ciudad. Y este es Tomás Moro, este es lo que agrega Shakespeare. Tomás Moro se enfrenta a esta turba y dice lo siguiente: ok, conseguid que se los lleven, y conseguiréis que este clamor vuestro haya arrebatado toda la majestuosidad de Inglaterra. Imaginad que veis a los desdichados forasteros, con sus hijos a la espalda y su equipaje humilde, arrastrándose a los puertos y costas para ser deportados. Si os desterraran a vosotros, ¿a dónde os marcharíais? ¿Qué país, dado vuestro error, os daría asilo? Pues en todo lugar que no esté aliado a Inglaterra, no podréis ser sino extranjeros. ¿Qué pensaríais si se os usara de esta manera? Este es el caso de los extraños y esta, vuestra monumental falta de humanidad. Y Ian McKellen, el famoso actor, tiene una grabación de esto que lo pueden encontrar en YouTube, que es muy conmovedor. Piensen en la relevancia de esto. Esto es como,
lo que podrían haber dicho respecto de Brexit. En fin. Lo que hace Shakespeare muy bien es no casarse muchas veces con ninguna razón o con ningún lado. Siempre está mostrando los dos lados, mostrando las sombras. Y creo que eso es muy importante en una época sobre todo en que la situación está tan intolerante. Las preguntas que levanta Shakespeare, creo que esas preguntas valen la pena. Comparen cuando yo les digo, bueno, ¿por qué no otro? Pensemos entonces en Christopher Marlowe. Christopher Marlowe fue el autor más famoso de la época, era 1000 veces más popular que Shakespeare hasta que murió. De hecho, alguien dice, si Baby Shakespeare hubiera muerto, estaríamos todos estudiando Marlowe. Pero comparen, esto es de 1597, ¿sí? 1594, póstumo. Christopher Marlowe escribe El judío de Malta. Este es Barrabás, el judío de Malta. Este es el discurso de Barrabás. Barrabás es un judío malo, malo, malo. Mata a todo el mundo, envenena a sus hijas, a su esclavo, a una prostituta, envenena un convento completo, es malo, malo, y al final lo queman en un caldero. O sea, es una figura que no tiene sombras. Y acá les doy un extracto de lo que dice Barrabás. En cuanto a mí, camino fuera por las noches y mato a gente enferma que gime bajo las paredes. A veces paso y enveneno pozos. Fui un usurero y con extorsión, fraude, falsificación y trucos pertenecientes a la correduría, llené las cárceles con bancarrotas en un año y con jóvenes huérfanos sembré los hospitales. Y bajo cada luna enloquecía uno u otro y de vez en cuando uno se ahorcaba por el dolor, clavando en su pecho un largo pergamino sobre cómo yo lo atormentaba a propósito. Pero fíjate cómo he sido bendecido por acosarlos. Tengo tanto dinero que puedo comprar la ciudad. Entonces, este es el judío de Marlowe, ¿sí? Que en el fondo se enfoca en todos los estereotipos que tenían los ingleses de la época, pese a que no había judíos en Londres, por lo menos no había ningún judío abiertamente practicante. Entonces, esto es un estereotipo de los estereotipos. Acá tenemos en cambio a Shylock, el judío que no es el personaje principal de la obra, El Mercader de Venecia. De hecho, el mercader es el mercader Antonio, el cristiano. Él es el personaje principal. Y sin embargo, lo que más nos acordamos del Mercader de Venecia es este extracto, este discurso de Shylock. Shylock que no es bueno, no es un héroe, es un villano. No es simpático, trata mal a sus sirvientes, trata mal a su hija, es avaro, no es simpático. Pero este es su discurso. Ok, él quiere quitarle, sacar un pedazo de carne del mercader. Él ha firmado este pacto porque no quiere vengarse del mercader. No sirve para nada esto que está pidiendo, pero si no nutre nada más, nutrirá mi venganza. Me ha deshonrado y por él he perdido $500,000. Él se ha reído de mis ganancias y mofado de mis pérdidas. Ha afrentado mi nación, ha enfriado mis amistades y avivado mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? Que soy judío. ¿No tiene acaso ojos un judío? ¿No tiene un judío manos, órganos, dimensiones, sentidos ni pasiones? ¿No se alimenta de la misma comida? ¿No es herido con las mismas armas? ¿Padece las mismas enfermedades? ¿Sana con los mismos medios? ¿No siente calor en verano y frío en invierno, lo mismo que un cristiano? Si nos pinchan, ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿no reímos acaso? Si nos envenenan, ¿no morimos? Y si nos ofenden, ¿no nos vengaremos? Lo que plantea Shakespeare acá son preguntas. No está resolviendo, no nos está diciendo Shylock es maravilloso, pero Shylock, la ira,
el deseo de venganza de Shylock viene desde un lugar que es comprensible, si se quiere. Y a muchos de nuestros alumnos quizás les están muchas veces acostumbrados a pensar más bien en blanco y negro, quién es el bueno, quién es el malo. Pienso un poco en mis hijos que son bien pequeños y quieren saber, te preguntan, ¿pero es malo? ¿Es bueno? Y en Shakespeare la mayoría de las veces tenemos grises. En Otelo los alumnos dicen, claro, pero Otelo mató a su esposa, así que no hay nada que rescatar ahí. Pero hay algo en Otelo también, hay algo en el lirismo de Otelo, en las razones por las cuales es aislado de la sociedad, que merece discutirse, sino justificarse. En El Mercader de Venecia, la pregunta es, ¿quién es el personaje principal de la obra? ¿Debería ser el mercader, como nos señala el título? Pero tenemos a Shylock, con este discurso tan vivo, tan urgente, tan vital. Entonces, claro, ¿es antisemita la obra? No sé. No estoy diciendo, el judío es usurero, es un villano, es todas esas cosas, pero tiene algo que evita que la encasillemos de manera tan fácil. Stephen Greenblatt, que es un estudioso muy famoso de la obra de Shakespeare, dice lo siguiente sobre este tema de cómo abordar estas obras que parecen ser pasadas de moda, que parecen ser poco apropiadas para nuestro día, para estudiarlas hoy en día. La ingeniosa magia de la obra es la perturbación que despierta en nosotros, en todos. Si Shylock se hubiese comportado y permanecido como un mero contrapunto cómico, no habría tal perturbación. Pero Shakespeare le confirió demasiada energía a su usurero judío para que los límites entre lo nativo y lo extraño, nosotros y ellos, permaneciera intacto. Es decir, es esa perturbación, ese pequeño obstáculo a entender las cosas tan claramente, ese no saber cómo nos sentimos, no saber dónde yacen nuestras simpatías. Esas preguntas son las que, a mi juicio, que comparto acá con Stephen Greenblatt, es lo que mantiene la obra de Shakespeare vital y es lo que hace que sigamos leyéndola. Quiero terminar con esta invitación. Esta es un pequeño discurso del monstruo Caliban. Caliban también es muy malo. Es malo porque trató de violar a la hija de Próspero, el mago que es dueño de la isla, que se apropió de la isla en la tempestad por medios no legítimos, se da a entender. Y él está tratando de decirle a estos par de ebrios que acaban de caer en la isla, que escuchan unos ruidos que les dan susto, les dicen, no tengan miedo. El monstruo entonces, este monstruo deforme, perverso en ciertos sentidos, que es utilizado como un esclavo, tiene este momento bellísimo en verso. Fíjense en el original, las mayúsculas, este es un verso. Y que yo leo como una invitación al texto de Shakespeare o al mundo de Shakespeare. No temas, la isla está llena de sonidos y músicas suaves que deleitan y no dañan. Unas veces resuena en mi oído el vibrar de 1000 instrumentos y otras son voces que si he despertado tras un largo sueño, de nuevo me hacen dormir. Y al soñar, las nubes se me abren, mostrando riquezas a punto de lloverme. Así que despierto y lloro por seguir soñando. Muchas gracias. Buenísimo. Yo les dije que partíamos con todo lo bueno aquí en esta escuela de invierno. Ahora hay un ratito para preguntas, comentarios.
Estoy mirando el chat y por lo menos no veo preguntas ahí por ahora. No sé si quieren dejar preguntas ahí. Ahí llegan felicitaciones. O levantar su manito y que ahí Francisca vaya viendo cómo va contestando. Te dicen felicitaciones, magistral, ahí puros aplausos. A ver, vamos a ver el Maravillosa. chat. Así que anda a mirar tus flores Voy a ir a mirar mis flores yo. que te están dejando en el chat y Una libra de su carne, eso era, Tomás, una libra de su carne, que como enseño todo esto en inglés se me pasan las palabras, es terrible. Así que no, perdón por el castellano terrible que estoy usando. ahí hay una manito levantada, Fran, por si quieres Ok, contestar. Creo que tú Iván, tienes el poder para... sí, dale nomás. Dale, Iván, dale, Iván. Hola Francisca, ¿se escucha bien? sí. Bien, bueno, felicitaciones por tu exposición muy clara. Lo que me quedó claro es que nosotros como profesores tal vez el problema que tengamos es que nos falta un poco de contexto para analizar las obras con los alumnos. Y en la oferta que generalmente tenemos en los teatros se refiere fundamentalmente a puras comedias, como Sueños de una noche de verano o La fierecilla domada. Y en los textos de estudio vienen solamente fragmentos, ya sea de Romeo y Julieta o en el caso de Segundo Medio, en la unidad sobre el poder y la ambición de Macbeth. Entonces, esto nos invita a nosotros a tener que investigar más para poder entender mejor los textos que tenemos que trabajar con nuestros alumnos. Y, por ejemplo, en mi caso, en un electivo que hago, tomé unos fragmentos de Julio César para trabajar la argumentación, el discurso dialógico, presentando primero la exposición que hace Bruto frente al Senado para justificar el asesinato de César y la contraparte de Antonio, la contratesis, y cómo entonces va rebatiendo los argumentos que justamente presentó Bruto. Lo del hombre honorable. Es un hombre. Exactamente. Bueno, eso lo tomé de un texto que cuando estuve en un electivo en la Católica hace muchísimos años con Paz y Radazal, que justamente veíamos esos textos al momento de declamar y trabajé entonces la voz. Sí, Iván, es lamentable que tengamos tan poca oferta. Yo ahí, porque o sea, ahora no tuve tiempo, pero yo uso muchos videos, muchos extractos. Hay mucho en YouTube y trato de ir buscando pedacitos por acá y por allá para que cuando encuentro una escena como la de Julio César, la puedo ver en distintas versiones. El Marlon Brando como que se da vuelta y piensa y medita un poco y se nota que está jugando y consciente, o esta otra que era del National Theatre con Ben Whishaw que hace de Bruto, que es mucho más, está como súper complicado. En el fondo me encanta ver la producción escénica y compararla. Y claro, uno puede ir al teatro, Sueño en una noche de verano, tiene razón que es lo que más dan. A mí me gusta enseñar Sueño en una noche de verano, es livianita. Creo que con los alumnos Macbeth funciona espléndidamente. O sea, Sí. es maravillosa, es breve y tiene mucho en términos de las relaciones de poder, tiene como todos los elementos para divertirse mucho. Claro, ojalá el profesor tenga una edición bilingüe, como digo yo, para ir viendo las notas a pie de página y ver en el fondo, poder darse cuenta de repente como esto que decía de las líneas compartidas que pueden indicar como estos personajes que están... que se sienten muy unidos en el caso de Macbeth y cuando Macbeth ya no le cuenta nada más a su señora, entonces se empiezan a separar. A veces vale la pena comparar traducciones, pero sí, creo que el contexto ayuda a desmitificar
o sea, la idea es un poco bajar a Shakespeare, como de sacudámoslo un poco, pero disfrutémoslo. O sea, a mí me encanta. Entonces yo hago un poco el loco, pero me río de los personajes, si no me gusta uno lo digo, y invito a los alumnos a que estén en desacuerdo conmigo, en un poco como que inviertan ellos también emocionalmente en los personajes. Entonces la verdad es que trato de hacer obras que a mí me interesen. Y Julio César, lo disfruté mucho enseñándola, también la enseñé en un electivo, pero como la mayoría de mis alumnos, el 70% son mujeres, Julio César tiene menos éxito que algo con un personaje femenino más fuerte como Lady Macbeth, por ejemplo. O en Coriolano, la madre Volumnia es de armas tomar. Y eso, o sea, eso funciona muy bien para los cursos cuando hay alguien como, cuando la parte femenina se le da mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias, Iván. Tenía otra pregunta por acá, espérense. Dice Nuria, quería saber si trabajas en clase los textos completos o extractos según la obra que quieras analizar. Nuria, yo en el curso, que es un curso de tercer año, para la gente de inglesa de la Católica, enseño textos completos, elijo en general 4 y paso algunos poemas más. O sea, para un semestre quizás 4 no se vea como mucho, pero trato de ir en mucho detalle y con mucho análisis de texto. Mi objetivo es que los alumnos al final del curso tengan la confianza en sí mismos como para saber qué texto elegir, o sea, qué edición. En general, para los que están haciendo en inglés, les recomiendo la versión Arden, que tiene muchas pie de página. Entonces, te ayuda mucho con el lenguaje y te hace, te describe, te da vocabulario de la época, y que puedan enfrentarse al texto no teniendo susto de que no van a entender. Si necesitan utilizar no sé, el Sparks Notes, que tiene esas traducciones en inglés, o algún texto bilingüe, fabuloso, pero me interesa mucho que vayan al texto original. Y para eso necesito que sean textos completos. Ahora puedo hacer referencia a algún extracto, pero en general más bien eso en la introducción del curso y después nos dedicamos a los textos completos. Nuria tiene otra pregunta. ¿Qué nivel de inglés tienen tus alumnos? ¿Un B2 o más o menos? Yo creo, Nuria, esto es para la gente de lengua. Tienen un C. María José, ¿tú sabes? Sí. Quiero decir C2, o sea, el objetivo es que vayan para allá. Ahora mucha gente tiene un nivel más bajo, pero la idea es que tengan un nivel más alto. Pero, Nuria, yo una vez fui a una charla hace mucho tiempo de una persona, de una profesora que trabajaba Shakespeare con niñitos pequeños de kinder. Está bien, eran angloparlantes los niñitos, pero no tenían un idioma muy desarrollado. Y les enseñaba a ella como la poesía de Sueño de una noche de verano. Por ejemplo, cuando Oberon se junta con Titania y le dice, ill met by moonlight, proud Titania, que es una especie de insulto, ¿no? Qué mal que nos hayamos encontrado acá bajo la luna, Titania. Y lo otro que le digo a mis alumnos hispanoparlantes es que tenemos una ventaja en gran medida sobre los nativos, en cuanto que nuestro idioma viene del latín, es un idioma romance, y tenemos todo un vocabulario latino que para nosotros es muy fácil, muy comprensible. Illumination, no lo tenemos que buscar en el diccionario. Todas estas palabras que vienen del latín y que Shakespeare utiliza mucho, para nosotros son las palabras que utilizamos todos los días. Entonces, estamos en ese sentido con una ventaja. Y la otra ventaja que tenemos es que Shakespeare utiliza la segunda persona singular, el thou, que nosotros en castellano tenemos, y funciona de la misma manera. Tú indica más cercanía, por ejemplo, cuando los personajes están hablando y de repente cambian del you, del vosotros, al thou,
indica que están tratando de acercarse, a veces están coqueteando, o a veces tiene que ver con la clase social a la que se están dirigiendo. Funciona muy parecido al español, entonces ahí nosotros también tenemos algo, o sea, para nosotros es como bastante lógico. Eso, C2, tipo proficiency, yes. Camila, yo creo que contesté tu pregunta. ¿De qué edad o nivel educativo recomiendas estudiar a Shakespeare? O sea, yo creo que hay espacio para todas las edades dependiendo de qué es lo que haces. Podrías empezar con, o sea, uno podría abordar pequeños extractos como lo hace Iván, si uno quiere aprender, enseñar retórica o debate, o depende de lo que uno quiera analizar, pero hay pasajes que son fáciles para implementar en cursos de gente más joven o gente que no tiene tanto inglés. Y siempre se pueden presentar en traducción, obviamente. Shakespeare vivió en una época barroca que implicó una crisis profunda, pero hoy hemos vivido una crisis potente, entonces Shakespeare aparece como un autor que nos interpela. ¿Qué piensas? Tomás, sí, estoy de acuerdo. Y me da risa porque, no sé si me da risa, pero una alumna me dijo que había utilizado para el 2019, para octubre del 2019, cuando fue la gran crisis, que la gente salía con pancartas, una de mis alumnas me dijo que había utilizado en su pancarta la cita de Lady Macbeth, cuando ella enloquece y dice que todavía puede oler la sangre y que no se puede lavar la sangre, el olor a sangre de las manos, y ella puso eso en su pancarta y iba con ese Lady Macbeth. O sea, hay algo que inspira, eso no me puede haber dado más orgullo que utilizaran eso en ese contexto. Hay algo que nos interpela muy de cerca, y fíjate, Tomás, que durante la pandemia, curiosamente, todas las clases estaban en Zoom, y curiosamente se formó en la clase de Shakespeare, ese semestre estaba enseñando 3 clases de Shakespeare, una en español, una en inglés y una con un Shakespeare avanzado para los que ya habían hecho la otra. Y los cursos estaban fascinados, se transformó en una especie como de, no sé si refugio, no sé si tiene que ver con el lenguaje o como con una especie de escapatoria quizá. Estábamos hablando de la plaga a través de los sonetos, a través de este escape a la fantasía, o sea, estábamos hablando de las cosas que estaban pasando y a la vez no tan directamente, no sé si me explico. Y yo le dije a mis alumnos, bueno, cuando salgamos de esta pandemia nos vamos a vestir todos con panties amarillas. No sé si conocen Noche de Reyes, que uno de los personajes lo ridiculizan y lo obligan, lo hacen usar unas panties amarillas. Y entonces yo dije, ya, nos ponemos todos panties amarillas. Lamentablemente nunca llegamos a ese momento porque se alargó y se alargó, pero el otro día, hace un par de semanas, una alumna me dijo, es la primera vez que voy al campus, y me mandó y estaba toda vestida con sus panties amarillas y con el gorro y todo. Me da alegría y es una especie como de, no sé, es como un pacto, es casi un pacto que uno tiene como en este grupo de gente que pasó por algo muy duro, y la emoción, el entusiasmo, el placer de esto nos logró sacar un poquito. Esas son mis vivencias, Tomás. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Bastián dice, pensando en obras como Macbeth y que uno de sus ejes centrales es el poder, ¿sueles relacionarlo con temas de actualidad o política en el aula de clases? Bastián, la verdad es que no yo, mis alumnos sí, simplemente porque creo que sale igual el tema y porque en general, como hablo mucho y como lo que más me interesa es el texto, es como, creo que ya el texto tiene mucho y el contexto histórico local ya tiene mucho, y no quiero mucho tomar partido y reducir el texto a un contexto que quizás no estoy diciendo que nos divida, sino que nos lleve a la idea del blanco y negro. Me gusta más jugar con los grises. Por supuesto que hay gente que comenta y que dice, oye, esto se parece a, por ahí, no sé, pues pensando en Julius Caesar,
hicieron una versión de Julio César en el Shakespeare en el Parque en Nueva York, de Julio César como Trump, vestido con el jopo y todo. Que claro, es interesante y es una opción a la hora de montarlo, pero cuando yo estoy leyendo el texto, me gusta tener todas las opciones abiertas. Entonces voy a mostrar el Trump, voy a mostrar quizás alguna referencia a un diario que me llamó la atención, y entonces en ese sentido sí, lo relaciono con los temas de la actualidad, pero me gusta mantener un abanico abierto más que cerrar la discusión y hacer que tomemos partido. De hecho, cuando tomamos partido, por ejemplo en Coriolano, que me gusta mucho enseñar, con Coriolano lo que hago es un debate. Coriolano es desterrado de Roma porque no tiene inteligencia emocional, entonces dice todo lo que piensa y todo lo que piensa es muy ingrato para los ciudadanos. Y ahí hay un debate entre quienes defienden a Coriolano y quienes están en contra de Coriolano. Y Coriolano es una obra en que lo que vemos es el pueblo contra el comandante militar que está en el poder. Entonces uno podría hacer relaciones muy contemporáneas, pero creo que es más entretenido cuando los alumnos se permiten ir de los dos lados. Creo que eso me ha funcionado por lo menos a mí bien. Y de nuevo, Shakespeare no se casa con ninguna versión, así que eso lo hace, o sea, estoy trabajando con un texto que da pie a esa apertura. Iván, hay buenos programas que abordan a Shakespeare. Uno de ellos es Shakespeare Uncovered, donde una actriz o un actor que ha interpretado un personaje conversa con otros actores, actrices, especialistas y directores sobre cómo han representado las obras de Shakespeare. Justamente en un capítulo conversaron con los actores que hicieron el montaje con la versión Trump. A mí me encanta ver eso, todas esas entrevistas, todo eso. Lo voy a buscar, Iván, no lo conocía. ¿Lo viste en YouTube o algo así? Estamos ahí esperando que Iván conteste. Y de nuevo, o sea, si pongo un video en la clase, lo que quiero es incentivar la discusión. No me gusta, ahora hablé todo el rato, pero no me gusta hablar todo el rato. Quiero que mis alumnos activamente odien o analicen o digan me cargó esto o amé esto o esta frase me llamó la atención. O sea, yo necesito como sacarles algo emocional y me voy por la emoción siempre. O la emoción o la risa. Algo como que suene un poco ridículo, que sea un poco ridículo. En general eso significa que yo estoy haciendo el ridículo para que mis alumnos se sientan relajados. Iván, ¿dónde estaba tu comentario? No, en el canal Film and Arts. Perfecto, lo vamos a buscar. Ángel dice, cuando se cuestiona la existencia de Shakespeare como autor, se menciona también la posibilidad de una escritura más colectiva. Me refiero a que la dramaturgia se presta para la intervención de otros participantes en su proceso. Justamente, Ángel, yo creo que das en el clavo ahí. O sea, vimos esa obra de Tomás Moro, que no solo tiene la intervención de la mano de Shakespeare, sino de muchos otros dramaturgos. Y yo creo que lo más probable es que tengamos una colaboración conjunta. Sabemos que funciona así ahora y ciertamente debe haber funcionado así también. Y se lo ha estudiado, o sea, hay muchas teorías y quizás los menos radicales ofrecen una versión como la que tú sugieres, una versión como estaba Shakespeare y estaba toda esta otra gente y deben haber colaborado para llegar a este producto. Lo que explicaría quizás también en parte las distintas versiones que circulan de la obra, como que hay un proceso de construcción de la obra también. Perfecto, yo creo que ahí podemos ir cerrando. Muchísimas gracias de nuevo a Francisca por este extraordinario taller, charla, clase, inspiración, todas las cosas. Y también muchas gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos y los dejo muy invitados
a la siguiente clase, taller, ya sea de literatura, con modernismo y deporte, con Felipe Toro, o los talleres de lingüística. Y también, por supuesto, si es que alguien ya no continúa con nosotros esta mañana, muy invitados a que se acerquen mañana al Campus San Joaquín. Tenemos nuestra jornada presencial en el auditorio de la Facultad de Letras y el auditorio de Filosofía. Les pido, por favor, que lleguen con un poquito de tiempo. El campus es grande, si no lo conocen, una vez se puede perder. Así que para que puedan llegar con unos minutitos antes para inscribirse, que les demos su carpeta y todas esas cosas, y allá nos vemos. Así que vayan a buscar el link para a las 12 conectarse en la clase que corresponda, o si no, también nos vemos mañana. Y muchísimas gracias otra vez. Y muchas gracias. Gracias a todos ustedes, se pasaron. Gracias, Chao. María José. Chao, chao.